Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a la explicación de la solución a los errores que algunas personas han tenido con Alstor, con Uncover o con sus tweaks. Lo que vamos a ver a continuación viene de la red social de Twitter, por lo mismo te recomiendo que te crees una cuenta allí, y si la he escogido es porque allí pueden estar mandando fotos y videos, y vamos a partir con lo que nos estuvo compartiendo Alejandro debido a que estaba teniendo problemas cuando realizaba el jailbreak de Uncover. Llegaba al paso número 9 y simplemente la aplicación se cerraba. La solución él mismo la estuvo compartiendo y es simplemente estar ocupando Alstor, que es el método oficial que Uncover ha determinado incluso en su página web. Y si tienes problemas con Alstor, te voy a estar dejando todo lo que es este video donde te muestro cómo estar corrigiendo los errores que ahí vas a tener. Y si es que no quieres estar ocupando Alstor y quieres ocupar otras herramientas gratuitas, bueno, en macOS te puede estar sirviendo NullX Impactor, y si no quieres estar ocupando el computador, puedes estar ocupando el método de RigFactor, que es absolutamente gratuito y pertenece a la gente de AppDB. Y si es que no tienes a lo mejor Windows 10 para estar ocupando Alstor, puedes estar ocupando otras herramientas como Altsigner, también existe SiteLowly y también existe TreasUTools. Cualquiera de ellas te va a estar sirviendo para todo este proceso. Ahora ojo, porque con estos métodos cuando instales el jailbreak te va a estar durando solamente 7 días, por eso al final de cada de esos tutoriales yo te muestro cómo estar instalando y configurando Reprovision, y el consejo que yo siempre doy, yo sé que a veces no da muchas ganas de tener que estarlo realizando, pero créate un Apple ID que sea exclusivamente para este tipo de procedimientos. Y de hecho esto viene de la mano con lo mismo que nos estuvo compartiendo Dark Master Tutor, porque él también estaba teniendo problemas con Reprovision. Es el mismo caso, tienes que estar creándote una cuenta exclusiva para este procedimiento y estar siguiendo al pie de la letra el tutorial de Reprovision. Y si bien se puede estar formando todo un lío con esto y tú estás dispuesto a pagar para no tener que estarlo viviendo, bueno, hay alternativas de tiendas con certificado de desarrollador como UDID Pro. Hay una que lleva muchísimos años que se llama UDID Registrations, y más que conocido App Valley. La única diferencia es que esta es la sección VIP y acá no están revocando las aplicaciones, aparte que te entregan una librería tremenda de todo lo que puedes instalar con solamente un clic. Y el siguiente caso viene de parte de Robert, el cual nos mostraba esta captura de pantalla que no sabe cómo estarlo solucionando. La forma de realizarlo es que vayas a las configuraciones de tu dispositivo, bajar hasta general, luego perfiles y dispositivo, y donde aparezca el correo con el cual tú instalaste Uncover, tienes que darle allí a confiar a la aplicación, obviamente eso estando conectado o con tus datos móviles o con el Wi-Fi. El siguiente caso viene de parte de Joan, el cual nos decía que simplemente le aparecía este mensaje y no sabía cómo estarlo solucionando. Algo muy parecido a lo que nos estuvo compartiendo Alex, que le aparecía ese mismo error, aunque si bien en el otro caso era habilitando todo lo que es el code signing, en este caso era deshabilitándolo. Y la forma para estar corrigiendo aquello, yo creo que lo que hay que realizar primero es cerrar la aplicación de Uncover, estarla quitando del multitareas, apagar y encender tu dispositivo, luego esperar unos 30 segundos y si gustas estar poniendo el dispositivo en modo avión, y después de eso estar realizando el jailbreak otra vez. Y si ya con eso no se pasa, bueno, hay que estar insistiendo nada más con el método oficial que tiene el equipo de Uncover, que es la instalación a través de Alstor. Y antes de continuar te voy a estar recordando este sorteo de 3RealOS, que es el tema de PacoPod que está sorteando a través de este video con los enlaces que te voy a estar dejando en la descripción. Y es el mismo caso con Jeff Moon, con su tema que es claro y oscuro y absolutamente ahí dibujado a mano, así que no te lo vayas a perder. El siguiente caso viene de parte de Gio, que cuando estuvo abriendo por primera vez la herramienta de Substitute le apareció este mensaje: tienen que estar marcando Always Allowed, siempre estar permitiendo que se envíen todos esos reportes al equipo de Uncover para que lo estén solucionando. Recuerden tener encendidos todos los botones también allí en esa aplicación. Y lo que te voy a compartir ahora es parte de la experiencia que nos estuvo diciendo Jeff en su cuenta de Twitter, debido a que se fue a dormir y al despertar ya no estaba el jailbreak activado. Significa que el teléfono durante la madrugada se estuvo reiniciando, y eso pasa por uno o más tweaks que están consumiendo demasiada memoria, y antes que se agote iOS tiene como un sistema de rescate, un socorro, y es apagarse y encenderse nuevamente. ¿Y cómo poder estar identificando el o los tweaks que causan todo eso? Lamentablemente no hay una forma estándar para estarlo consiguiendo. Yo sigo recomendando obviamente que antes de estar instalando los tweaks puedas estar viendo si es que son compatibles con tu dispositivo y con tu versión de iOS. El siguiente caso viene de parte de Lucky, el cual nos estuvo contando de que le aparece este error al ingresar a las configuraciones de los tweaks, y este es el clásico error del Preference Bundle. ¿Cómo se soluciona aquello? Bueno, te voy a estar dejando este tutorial para que veas cómo corregirlo, va a estar en la descripción, y es algo muy similar a lo que le estuvo ocurriendo allí a Joe, el Preset
suceder, el cual nos estuvo mostrando de que no le aparecen las configuraciones de los tweaks allí en los ajustes de iOS, y es el mismo video el cual te va a estar sirviendo. Y para los que tienen dudas si es que están funcionando las aplicaciones bancarias o redes sociales con el jailbreak, el mismo Acucio nos estuvo compartiendo esta captura de pantalla confirmando que su tweak Kern Bypass está funcionando sin ningún problema en el jailbreak que se ha liberado. Y para ver cómo funciona este y otros tweaks, te voy a dejar esta parte 1 y también esta parte 2 donde te enseño cómo estar librándote de todo este problema. Y ahora nos vamos con el siguiente caso de Xavier, el cual nos compartía esta captura de pantalla. Si se dan cuenta, arriba en la barra de estado aparece Exit y se cambió todo lo que es el fondo de pantalla, está con un tono gris. Lo que acaba de ocurrir en ese caso es que se instaló un tweak que no es compatible con el dispositivo, o hay otros que están chocando entre sí. Eso significa que tienes que estar saliendo de ese modo, que es lo que yo te enseño en este video, para luego estar eliminando el último tweak que instalaste o actualizaste. El problema va a ser si es que instalaste muchos tweaks al mismo tiempo. ¿Cómo saber cuál es? Hay que probar uno a uno. Y nos vamos al siguiente caso de Brian, el cual nos estuvo compartiendo este video donde se ve que los widgets están allí como parpadeando, algo bastante terrible. Lo primero es estar, al igual que recién, desinstalando el o los últimos tweaks que puedan estar causando este problema en los widgets, porque también te pueden estar mandando allí al modo seguro, así que tienes que tener mucho cuidado con aquello. No que vayas a perder el jailbreak, pero sí vas a tener que invertir unos minutos para estarlo solucionando. Ahora también existe un plan Z dentro de todo lo que es este jailbreak, y es estar eliminando Uncover y estar partiendo de cero. No vas a subir de versión de iOS, no va a estar borrando tu información personal, simplemente se borra el jailbreak y los tweaks y partes nuevamente. Y nos vamos ahora con la pregunta que estuvo realizando Alberto, el cual consulta si es que los tweaks que había comprado anteriormente los puede ocupar ahora en iOS 14. La respuesta es sí. Simplemente cuando encuentres un tweak y veas la descripción del tweak, tienes que iniciar sesión ya sea en Packis, en Charis o en Dynastic para luego estarlo instalando, aunque también va a depender del creador del tweak si es que lo quiere estar vendiendo o no ahora en iOS 14. Y vamos a continuar con lo que nos estuvo mostrando Edgar allí. Es una captura de pantalla. El Linux pudo actualizar con Future Restore sin ningún problema a 14.3. Si quieres estarlo realizando, ya sabes que el tutorial para Linux te lo voy a dejar en la descripción junto con el de macOS, y el de Windows ya está en proceso. Hay un avance que se ha conseguido, si Dios quiere va a estar publicado esta semana. Lo otro que llama mi atención es que todo el día de ayer, el domingo, un día después que se haya liberado este jailbreak, no tuvimos una versión 6.01, no tuvimos ninguna actualización de Uncover. ¿Y será que todo el mundo está teniendo una buena experiencia? Yo al menos no me quejo, por eso estoy invitando a todos los sobrevivientes que están en iOS 13 que suban nada más, que la cosa está bastante estable. Pero hay unas personas muy importantes en la comunidad del jailbreak que sí han tenido problemas, que son los creadores de tweaks, como por ejemplo Eliam Libnios, que tuvo que estar solucionando unas cosas allí con su tweak Audio Recorder que te permite estar grabando las llamadas telefónicas, pero él ya lo corrigió y ya lo actualizó. Otra persona que estuvo reportando es Elias Spade, que los dispositivos que él maneja en iOS 14.1 y 14.2 están teniendo allí unos problemas de estabilidad, y él está esperando en lo particular una actualización de la herramienta de Uncover. Y el siguiente caso es Fox4 Mobile, que francamente después de 3 horas de estar ocupando este jailbreak en 14.1 en su iPhone 12 mini, estuvo teniendo reinicios, las aplicaciones estaban crasheando, eso quiere decir que se abrían y se cerraban, no podía estar eliminando las aplicaciones, todo un lío en realidad. Así que al parecer hay algo que tiene que ver allí en iOS 14.1, que es lo mismo que nos contaba recién ahí Elías, así que quedamos a la espera a que Uncover esté actualizando la herramienta durante estas horas o esta semana. Y antes de terminar, te voy a recomendar esta conversación que tuvimos junto con Jonathan, hablando de todo el acontecimiento del jailbreak de los jailbreaks, que es Uncover. Esta es la parte 1 y en su canal también está la parte 2, porque todo esto de Uncover da para hablar muchísimo. Así que no te vayas a perder toda esa plática, y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal, y en particular esta solución de los errores es una tradición en el canal. Tú simplemente, si pinchas arriba en listas de reproducción, va a haber una que se llama solución a errores, y ahí vas a encontrar otros videos que te van a estar ayudando. Así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.